Hola, soy el doctor Miguel Ángel Bonilla de la Ciudad de México. El día de hoy traigo el caso número 11, un caso de una próstata de 75 centímetros cúbicos, un paciente con antecedente de varios cuadros de infección de vías urinarias. En esta ocasión estoy utilizando un, un elemento de trabajo Storch con una camisa externa 26 French, con un elemento láser tipo Kunz. Y en este caso, en particular, estamos utilizando la consola de láser de Quanta Magneto. La disposición de energía para corte es exactamente la misma, 2 joules 40 Hz, 80 watts, con la modalidad de pulso Virtual Basket. Y en el pedal de coagulación pongo el setaje que da la consola para poder utilizar la modalidad de pulso magneto para casos de coagulación. Cabe mencionar que realmente este pedal no lo utilizo significativamente durante el procedimiento. Casi todo el proceso lo hago con el pedal de corte, con los 80 watts, y prácticamente juego mucho con la disposición más bien con la distancia del tejido a la superficie de la cápsula para poder generar ese efecto de coagulación. Estoy introduciendo la fibra, estoy utilizando una fibra de 550 micras. Como siempre, insisto y cada vez más tratando de enseñarle a más urólogos, siento que la enucleación es una técnica en donde hay que saber identificar a la perfección el esfínter. El saber dónde está nos da la certeza clara de dónde hacer ese marcaje y a partir de dónde tenemos que iniciar el corte y el abordaje de nuestra enucleación. Vean, prácticamente hay una transición. Generalmente se ve una superficie, una mucosa mucho más rugosa dependiente del esfínter. Y bueno, prácticamente aquí lo que vamos a hacer es el marcaje de esta línea blanca. Suelo ser muy cuidadoso, sobre todo en el corte, en el radio de las 12, porque finalmente estos instrumentos tienen una baquelita prominente que puede llegar a desgarrar en esta zona la mucosa del esfínter, sobre todo en este punto. El abordaje en esta zona sigue siendo importante entender que los movimientos son completamente circulares, amplios, para poder movernos dentro del área o de la superficie de la próstata. Vean cómo paulatinamente voy cortando, soy gentil. Ahí en el radio de las 12 existen esas fibras. Lo que voy a hacer es introducir con el Kunz la fibra para poderlo alcanzar y no forzar el equipo hacia adentro. Termino el marcaje de la línea blanca. Voy a ver el esfínter, está completamente respetado. Y voy a proceder a hacer el marcaje de la omega. Se me facilita más, a diferencia de algunos cirujanos de alta experiencia, el iniciar con el lado izquierdo. Muchos lo hacen del lado derecho de la pantalla izquierdo del paciente. Me referiré a la disposición como siempre lo hago, de acuerdo a la disposición del paciente, no de la pantalla. Inicio el abordaje del lóbulo del lado derecho. Aquí es importante entender que muchas veces, si cada próstata es distinta, la disposición o la configuración del ápex varía. Aquí se tronó la fibra y se tronó el Black Shield del láser. Hemos tenido algunos problemas similares con algunas consolas y aparentemente la serie de las fibras.
que nos hacen tener que cambiar. Ahí estoy explicándole a la gente que ese día me acompañó durante la cirugía cómo tendría que ser realmente el movimiento. Estoy siendo muy cauteloso con esta disección mecánica, pero vean cómo con poca fuerza puedo yo comenzar a hacer esa disección. Se ve perfectamente bien la superficie de la cápsula. Evidentemente con estas maniobras pues no tenemos ese efecto coagulativo del primer paso y obviamente el sangrado es mayor, pero vean, prácticamente no estoy haciendo gran movimiento y siendo muy gentil con estos movimientos con el receptoscopio, logró finalmente disecar parte del plano. Hoy en día estos láseres con modulación de pulso nos dan la posibilidad de un mejor efecto coagulativo de primer paso. Hay que entenderlo y darle el tiempo suficiente a la energía para lograr este efecto de coagulación. Por si nos movemos muy rápido o nos movemos muy lento puede ser contraproducente y el efecto de la coagulación puede demeritarse significativamente. Todo este tiempo perdido son videos prácticamente editados en tiempo real. No les quito absolutamente ningún segmento de la cirugía para hacerlo lo más académico posible. Probablemente puede ser tedioso ver un video completo, 1 hora. Yo en retrospectiva les puedo decir que el aprender a ver los videos y ser crítico con los videos y saber qué están haciendo y tomar los tips del cirujano que está describiendo la cirugía es una herramienta importantísima dentro de la curva de aprendizaje y que se los puedo asegurar que esto puede acortar significativamente su curva. En esa situación del caso frustrante en donde salen y dicen pues, otra vez me perdí, otra vez me pasó, otra vez sucedió esto, otra vez sangró, otra vez metí el bipolar. El hecho de poder ver en retrospectiva sus videos y ver esos momentos en donde tomaron la decisión de abortar la misión y meter el bipolar, creo que para ustedes era importante ver en ese momento cómo se veía, las características del tejido, en qué punto se atoraron, cómo lo pudieron haber resuelto. Muchas veces la cabeza en ese momento está saturada y tomamos decisiones que posiblemente pudimos haber evitado. Realmente cuando se toma la decisión de cambiar la energía, de meter el bipolar, pues realmente nunca vamos a poner en riesgo al paciente, ¿no? Y esto lo hacemos para evitarlo. Ahí prácticamente estoy viendo la línea blanca y la circunferencia o la redondez cómo se proyecta la redondez del adenoma. Sigo esperando que no tenían la fibra en ese momento en la sala y el Black Shield tampoco, entonces realmente todo este tiempo muerto, pues no avanzamos prácticamente nada. Retomando un poco el tema de los videos, la verdad, en mi experiencia personal, la biblioteca del doctor Fernando Gómez Sancha me fue de demasiada utilidad. Eh, lo que yo hacía era ver un video a diario y un video consensuadamente visto, ¿no? No era nada más ponerle play y ponerme a ver otra cosa, agarrar el teléfono, sacar pendientes de la consulta, sino definitivamente con un buen café y estando solo en el consultorio lo ponía play y analizaba cada momento eh, consensuadamente, escuchaba lo que narra en cada minuto el doctor
Y esto lo llevaba a mi práctica, ¿no? Y trataba muchas veces de ver un video antes de una cirugía que tenía programada para poder tomar ese tip o tratar de entender ese paso que me costaba trabajo hasta que finalmente logré estandarizar mi técnica, hacer siempre el mismo abordaje y los mismos pasos y tratar de replicar esto una y otra vez. Sinceramente, al día de hoy, los resultados clínicos de los pacientes me han impresionado. El tema de la continencia es espectacularmente buena. La gran mayoría de los pacientes, no todos, tienen una continencia temprana al retiro de la sonda al 100%, y los pacientes que llegan a tener algo de fuga, por ejemplo, ayer vi a un paciente pues, operado hace 4 semanas, prácticamente al día de hoy estaba completamente seco. Utilizaba un pad durante todo el día y desde hace 2 semanas dejó de mojarse y hoy está completamente seco sin la necesidad de utilizar protector ni absolutamente nada adicional. Y del resto de los pacientes, realmente suelo platicar con ellos algo de incontinencia en el momento que les retiro la sonda, pero realmente hoy es algo que ya no discuto en el abordaje y en el consentimiento preoperatorio y al momento de establecer las diferentes técnicas que les puedo ofrecer a los pacientes, pues realmente ya no es algo que discutimos de sobremanera. En estos tiempos a veces los proveedores del servicio de los equipos pues, no tienen las cosas ahí y son tiempos muertos que tenemos en el procedimiento quirúrgico. Ya estoy a punto de poder retomar la cirugía y continuar con el procedimiento. Insisto, estos videos son simplemente con fines académicos para tratar de ayudar a los nuevos urólogos que tratan de involucrarse o de iniciar su curva de aprendizaje en esta gran cirugía. Creo que puede ser de mucha utilidad. He intentado hacer grabaciones en vivo con el audio y en el momento de tratar de hacer la edición y tratar de sincronizar y empalmar el audio con el video no lo he logrado. Lo seguiré intentando y tratar de hacer mucho más didácticos estos videos y esta experiencia que se puede llegar a generar. Estamos reintroduciendo la fibra. Nuevamente es una fibra de 550 micras. Ahí evidentemente se formó ese coágulo en la superficie que ya había disecado previamente mecánicamente. Están terminando de conectar. Estoy listo para continuar el procedimiento y finalmente vamos a proseguir con la disección y con la cirugía. Cada dispositivo, cada aparato, cada receptoscopio es completamente distinto. He utilizado de todas las marcas, Hawk, Storz, Wolf, algunas otras chinas que están ya en el mercado. La verdad, con todas se puede trabajar de una forma eficiente. Para mi gusto, el más cómodo en cuanto a la interacción entre las camisas y demás es el Wolf 100%. Una vez que, digo, prácticamente vean, avancé todo eso bajo una disección mecánica, voy a completar el trazo de mi omega. Lo que voy a buscar en ese momento es dónde está la línea blanca para hasta ahí llevar esta incisión. Ahí lo tengo. Posiblemente este estabilizador de la fibra es un poco más grueso, por eso ven que la fibra puede brincar un poco. Ahí empiezo a hacer la disección del plano posterior del lóbulo izquierdo
hago un corte prematuro de la cresta uretral para poder conectar desde este momento el plano izquierdo con el derecho. Ahí prácticamente estamos llegando a ese punto en donde estoy uniendo derecho e izquierdo y continúo con la disección del lóbulo izquierdo. Hay que explorar, hay que dejar que la energía vaya disecando el plano. Continúo con el mismo setaje de los 80 watts y la modalidad de pulso virtual basket. Continúo la disección, soy cuidadoso, trato de trazar una sola línea y hacer un abordaje sobre una única línea de disección que me permite tener siempre una congruencia en el avance de la cirugía. Esto es fundamental. Y la otra cosa importante respecto al trazado de estas líneas es hacer líneas largas, porque si ustedes hacen cortes pequeños, finalmente van a hacer profundizaciones focales y cuando traten de continuar la disección del adenoma, les va a costar muchísimo trabajo. Esta cuestión de la aplicación continua de la energía la van a ir dominando conforme pierdan el miedo y sabiendo que la energía no va a perforar siempre y cuando ustedes apliquen esa energía de forma adecuada y en el sitio adecuado. Hoy prácticamente mis tiempos de aplicación de láser contra los tiempos quirúrgicos son muy similares. Posiblemente tenga algunos minutos de diferencia, pero si se fijan, la mayor parte del tiempo estoy aplicando la energía. Ahí estoy tratando de liberar la mayor cantidad del adenoma muy cerca del ápex. Aquí no soy muy incisivo en esta parte para continuar la disección lateral, porque he aprendido a que si lo hago muy de una forma agresiva, suelo generarle perforaciones a la cápsula en el plano lateral y todo el abordaje y el acceso al plano lateral lo hago con la liberación apical temprana. Iniciamos, vean cómo no movilicé para nada la fibra hasta ahorita que voy a empezar el acceso a la liberación del lado derecho. Pongo mi fibra a las 12, hago ese primer corte, ese primer acceso o mi primera puerta de entrada. Vean cómo voy avanzando milímetro a milímetro y finalmente lo que busco es tener el acceso a ese plano lateral. Y vean cómo voy a tratar de conectar con el posterior. Si nosotros intentamos subirnos desde esta parte hacia el lateral, en esta zona de la cápsula podemos generar perforaciones importantes y ya empezar a tener miedo para continuar con nuestra enucleación. Vean cómo en este punto es muy fácil y práctico poder empezar a hacer el abordaje lateral del lóbulo derecho y conectando con el plano que previamente había desarrollado. Ahí estoy alcanzando, esto es a lo que siempre me refiero. Si avanzaron 2 centímetros en el plano posterior, es a donde tienen que llegar nuevamente en este nuevo plano, nueva disección del plano. Regreso hacia el ápex, regreso prácticamente a la línea blanca, a buscar esos sitios de inserción del esfínter hacia el adenoma y finalmente ahí lo tengo, ahí estoy, ahí es muy franca la visualización de esa línea blanca y el borde del esfínter. Hago una profundización en esa línea que ya había trazado previamente y esto me permite un acceso al siguiente punto en donde tengo que abrir esta primera puerta en el ápex para poder disecar francamente el plano lateral. Vean cómo voy cortando, no fuerzo
el equipo, haciendo nuevamente y vean cómo voy accesando paulatinamente hacia adentro del plano, y esto me da franqueza de no dejar tejido residual a este nivel. Vean cómo es muy controlado el acceso. Prácticamente tengo un plano capsular muy bueno en este caso. Y vean cómo voy haciendo ese movimiento repetidamente una y otra vez. Y voy haciendo el avance hacia el cuello. Hago hemostasia. Siempre que tengan esos pequeños vasitos, no los menosprecien. Siempre traten de coagularlos y de poder proseguir con su disección en cualquier parte de la próstata. Regreso nuevamente, voy a buscar el ápex. Esta es la zona en donde tenemos que hacer este corte horizontal para finalmente liberar el esfínter. Ahí voy a llegar prácticamente a la entrada de la uretra. Ahí está la entrada, ahí pueden ver la entrada de la uretra prostática. Esto me va a dar mayor acceso. Voy a abrir esta primera puerta del ápex para entrar a la cara lateral del adenoma. Los momentos en donde tenemos nula visión es porque nos quedamos sin irrigación. A veces los técnicos están haciendo otras cosas y lo que menos les interesa es justamente esta continuidad de la cirugía, y entre que perdemos tiempo con todas estas burbujas por la apertura de la nueva bolsa, puede ser algo que pues, va frenando el desarrollo de la cirugía. Vean cómo ese corte que hice en el ápex me permitió tener un acceso claro, visual hacia la disección de este plano, y vamos ascendiendo, ¿no? Como se los he descrito previamente, este ascenso es por partes, no es forzar el equipo para poder ascender hasta el radio de las 12. Es poco a poco. Voy tratando de avanzar y homogenizar mi plano de disección, y que esa línea, esa disección del plano, sea una línea homogénea, es decir, que la profundidad de la misma y la distancia de disección del ápex hacia el cuello sea exactamente la misma. Voy a regresar hacia el ápex. Encuentro, vean cómo en la parte lateral, o más bien medial de la pantalla, encuentro esas fibras que me detienen aún el esfínter. Voy cortando paulatinamente esas fibras y voy haciendo esos movimientos circulares, simulando la redondez del adenoma para finalmente poder ingresar al plano anterior. Este video en particular es sumamente académico. Vean cómo ahí tengo un acceso muy claro al plano anterior. Vean cómo comienzo esa disección. No trato de ser lo más radical posible y dejar la menor cantidad posible de tejido adherida en el ápex, en la cara anterior o en el plano anterior, tal cual como se describe en la técnica. Vean cómo ahí lo que estoy haciendo es homogenizar la profundidad de mi disección y llevar ese plano que ya tenía avanzado prácticamente hasta donde voy en el plano anterior. Retomo. Voy ascendiendo. Vean cómo trato de hacer el corte lo más pegado a la cápsula. Ahí habíamos dejado un remanente de adenoma, y aquí estoy preparando mi corte para, en cuanto libere el óvulo
izquierdo tenga ya prácticamente disecado esa parte. Tengo completamente liberado el esfínter del lóbulo derecho. Voy a tratar de avanzar un poco más y homogenizar mi plano, mi trazado, mi disección del lóbulo derecho. Recuerden que después de que pasen la mitad de la cápsula, inicialmente en este abordaje de la liberación apical temprana, la cápsula corre paralela a la fibra y es difícil generar una perforación a este nivel. Pero de la mitad para adelante, la cápsula tiene una cierta contracción, es decir, empieza a tener un plano perpendicular con el trazado del corte de la fibra, y ese es el punto en donde pueden empezar a generar perforaciones tanto cerca del cuello de la vejiga como unos centímetros por detrás del cuello, eh, y es el punto en donde finalmente nos tenemos que recargar completamente en el adenoma y seguir esa circunferencia del adenoma. Inicio la liberación apical temprana del lóbulo izquierdo. Estamos trabajando del lado izquierdo del paciente. Vean cómo, insisto, siempre desarrollar primero este plano posterior, poder tener la proyección exacta de dónde se refleja esa rodilla, esa curvatura del adenoma. Sigo avanzando por el posterior y trato de llegar a ese punto máximo de disección del plano posterior, que nos permitirá mayor facilidad de la disección al final de la liberación para poder enuclear el adenoma. Regreso, visualizo mi línea blanca, ahí la tengo, y a partir de ahí tengo que empezar a cortar. Vean cómo en el borde circular de la visión del lente, en ese corte inicial puedo ver el esfínter. Vean cómo ese corte me va a permitir tener un mejor acceso al plano lateral. Vean, cada vez es mejor la visualización, y una vez que tengo el acceso, finalmente puedo tener esa parte inicial de la disección del lóbulo, ¿no? Ese acceso lateral al lóbulo sin realmente tener el riesgo de perforar la cápsula. Estoy acomodando la fibra. Son cuestiones que a veces nos quitan tiempo, pero bueno, al final nos adaptamos. Ahí nuevamente vean cómo se proyecta al fondo hasta dónde está el adenoma, y vean cómo desde aquí tengo que accesar a esa ventana mucho más profunda. Estos cortes profundizando la línea blanca nos permiten ir liberando estas fibras. Por ejemplo, ahí estoy en el radio de las 12 del lóbulo izquierdo, prácticamente liberando en el radio de las 12 las fibras del esfínter. Y ahí ese corte horizontal que realizo es con la intención de poder llegar hasta el sitio en donde va mi disección. Vean cómo esa apertura de esa primera puerta a nivel del ápex me da mucha mayor certeza visual de cómo va corriendo esa redondez del adenoma. Voy avanzando milímetro a milímetro. Esta parte es fundamental. Su avance debe de ser milimétrico, y vean cómo ahorita tenemos un acceso franco, un acceso visual muy claro de cómo estamos accediendo a este plano lateral sin tener que forzar absolutamente el equipo. Ahí nuevamente voy a cortar esas primeras fibras. Hago ese corte horizontal. Vean cómo baja el adenoma. Es franco esa movilización. Muchos podrían decir, bueno, pero está cortando el adenoma. Sí, estoy cortando el adenoma para poder liberar completamente el esfínter y tener el acceso al plano real. Estos cortes transadenoma, su finalidad es poder accesar al plano capsular sin elongar, sin desgarrar la mucosa del
del esfínter. Voy ascendiendo. Una vez que ya bajé ese tejido, voy tratando de simular y de proyectar en mi mente cómo está dispuesto la redondez del adenoma y voy tratando de hacer esa puerta de acceso. Voy tratando de ascender, voy tratando de ascender. Y estos pequeños cortes que he hecho me facilitarán el acceso al plano real. Y esto definitivamente, esta disección tan cuidadosa y estos primeros minutos bien invertidos en su cirugía van a traducir un resultado funcional impresionante en el tema de la continencia temprana. Créanme que son los mejores minutos invertidos en esta técnica quirúrgica y no se van a arrepentir si se tardan 10 o 15 minutos más en hacerlo cuidadoso, no tendrán absolutamente ningún problema. He notado que incluso siendo los mismos láseres y las mismas características, algunos, no sé si por temas de calibración, van a tener una interacción diferente. Ahí estoy dándole la vuelta completamente al adenoma. Eso es lo único, vean cómo accesando del lado derecho, eso es lo único que tengo que liberar del lado izquierdo del paciente para poder homogenizar esa línea de disección y poder bajar por el plano lateral. Vean, ahí estoy desarrollando, prácticamente ahí estoy trabajando a las 12, estoy un poco hacia las 11, ahí estoy regularizando mejor y estoy teniendo un mejor acceso al plano anterior, bajo hacia el lado izquierdo y prosigo mi disección en el plano anterior. Ahí estoy regularizando. Si se fijan, había una discrepancia entre el izquierdo y el derecho, pero ahí finalmente lo estoy logrando. Ahí estamos prácticamente regularizando. Habíamos dejado ese bigote de tejido, lo habíamos dejado, pero vean cómo el hecho de ir teniendo esta relación entre el lóbulo derecho e izquierdo nos permiten tener un plano de disección mucho más homogéneo. Siempre hay que trabajar sobre el plano y lo que tenemos que hacer es tener estirado, si lo queremos ver así, el plano. Cuando ustedes trabajan a distancia, lo que van a hacer es ir fileteando el adenoma. Vean cómo prácticamente como si fuera una pared, mantengo lo más tenso posible el plano. Y aquí también otro tip importante es saber que el movimiento no es nada más circular, vertical o como lo quieran ver, la movilización alrededor de este pequeño espacio, sino que también tienen que generar una pequeña presión en dirección hacia el cuello en el resectoscopio para poder avanzar. En algunos casos, la progresión de la disección depende tanto de la energía, de las características del tejido. Vean cómo subo y bajo. A mí, sinceramente, siempre me ha sido mucho más fácil hacer el corte hacia arriba. Lo insisto mucho con los urólogos con los que voy. De repente me cuestiono porque muchos lo hacen de arriba para abajo. No sé si es una cuestión más intuitiva, de sentido común de quererlo hacer así. Ya una vez que he superado esta curva de aprendizaje, les puedo decir que para mí es muchísimo más fácil hacerlo en este sentido, ¿no? Vean cómo trato de regularizar el plano lateral y alcanzar esa distancia de disección del plano posterior. Continuamos. Vean cómo prácticamente no dejo de disparar, continúo. Esta parte, insisto, es una parte en donde tanto visualmente como intuitivamente van avanzando. Hay partes en donde dirán,
¿Y cómo le hace? ¿Y cómo sabe que está ahí? Pues porque sé y siento en el receptoscopio que estoy en el plano y que me muevo y que movilizo el receptoscopio alrededor del adenoma y confío en esa sensación. Es algo que conforme van teniendo mayor número de casos y exposición a casos complejos, casos sencillos, van entendiendo esta parte de la cirugía. Ahí hay una cierta irregularidad por algunos adenomas ahí periféricos. Estos vasos de gran calibre nos traducen que estamos cercanos a las fibras del cuello vesical. Ahí prácticamente lo estoy empezando a exponer. Ahí está la mucosa. Esta es otra parte importante, entender que el abordaje y el acceso al cuello hay que hacerlo lo más cercano a esas fibras circulares y hay que respetar la circunferencia de la misma. Ahí sigo abriendo, este es de los únicos sitios en donde suelo movilizar hacia adelante o sacar la fibra para poder alcanzar a hacer un buen corte de la mucosa vesical y poder hacer un corte nítido, ¿no? Recuerden que el fenómeno de o cómo funciona el láser es mediante una burbuja que explota y en esta parte de la cirugía esa explosión genera una ruptura de los vasos que no necesariamente se colapsan o se coagulan con el láser y pueden tener un sangrado hacia adentro de la vejiga que no lo ven con claridad. Voy a continuar la disección del plato o del plano lateral. Ahí estoy enseñándoles. Realmente ahí visualmente pueden ver que estábamos dejando un poco de adenoma. Ya tengo una referencia visual importante, que es el cuello. Vean cómo todos mis cortes los voy a llevar hasta allá. Y los paro una vez que veo el cuello. Ahí voy a detenerme, regreso. Ahí estoy montado sobre el plano. En particular esta parte, si se fijan, es un tejido mucho más fibroso. Por el antecedente de las prostatitis, consideramos que el desarrollo y el avance en el plano, a pesar de tener la energía y comparan con otros videos, la progresión es un poco más lenta, pero eso no quiere decir que no se pueda realizar el procedimiento. Seguimos avanzando. Vean cómo voy progresando y haciendo esta disección del cuello hacia el cuello más bien. Vamos a buscar esos vasos. Hay ocasiones en donde estos vasos es más fácil controlarlos conforme progresemos en el desarrollo del plano y la disección del mismo. Si tratan ustedes de coagular un vaso exactamente a nivel del plano, donde se empieza a despegar el plano, a veces cuesta mucho trabajo y eso lo único que va a generar es que tengan ahí microperforaciones. Esa parte está sumamente adherida. Vean cómo tengo que pasar en varias ocasiones el láser para poder avanzar y poder despegar perfectamente bien el adenoma. Ahí estamos dejando un pequeño segmento en este paciente en particular. En el plato posterior, al final de la cirugía, verán cómo se disecó un adenómero que estaba enterrado ahí subtrigonal. Pero vean cómo el láser le cuesta trabajo. O sea, a pesar de que estamos trabajando con 80 watts, vean cómo la progresión y el avance en el plano es
es difícil. No hemos tenido un sangrado significativo, los vasos sanguíneos se han coagulado de forma satisfactoria, de una forma sencilla. Eh, Ahí estoy terminando de cortar la mucosa y proyectando completamente la redondez del cuello de la vejiga. Ahí aún tengo, si lo queremos ver así, la rodilla del adenoma adherido a la cápsula. Estoy adelgazando un poco más el cuello para poder tener una mejor disección. Ahí nos estamos orientando y estamos viendo realmente qué es lo que falta y me pasaré al lado derecho para proseguir con la disección progresiva hacia el cuello del lóbulo derecho del paciente. Estos movimientos en el plano no es necesario cachetear el adenoma, no es necesario hacer esas movilizaciones tratando de hacer una disección lateral del mismo, sino simplemente generando una presión gentil hacia adentro y moviendo el resectoscopio de arriba para abajo podemos lograr una buena movilización dentro del plano y una buena ubicación. Ahí estoy empezando desde el posterior. Pasa lo mismo en este lado. A pesar de los 80 watts, vean cómo el avance del corte es más lento. O sea, avanzo menos milímetros hacia el cuello con una pasada del láser, como si estuviera utilizando menos energía. Vean cómo una pasada de láser desencadena una menor disección y avance en el plano. Es un tejido fibroso, es un tejido duro. Ya recibimos el reporte de patología de este paciente y de tejido morcelado fueron 57 gramos. Vean cómo ahí en esos puntos al láser le cuesta trabajo realmente avanzar. A pesar del tamaño, ha sido una cirugía pues que no nos hemos detenido en mucho tiempo más que cuando se tronó la fibra y continuamos esta disección. Vean cómo es más lento, es menos progresivo el avance. Ahí continuamos la disección. Si lo comparan con la progresión en este punto de la cirugía con los otros videos que tengo en la biblioteca, pues es completamente diferente. Afortunadamente no hay un sangrado significativo, los vasos son de un calibre habitual y la posibilidad de coagularlos fácilmente con el láser es rápido, ¿no? O sea, realmente la progresión o la lentitud en la progresión de la cirugía no está dado por un sangrado, sino más bien por las características del tejido y esa cuestión que nosotros consideramos que secundario a estos cuadros de urosepsis importantes, el paciente requirió de manejo con aminas en estos dos episodios. Prácticamente derivado de ellos se pudo haber desencadenado o realmente sabemos que también hay próstatas con una composición mucho más fibrosa que glandular y posiblemente esta sea una de ellas. Estoy trabajando el plano posterior, estoy tratando de progresar en el plano posterior. Un poco más adelante voy a dejar una nodulación que al final van a ver que exploramos y finalmente se visualizará haciendo en esta disección hacia el cuello. Trato de llegar hasta el cuello.
Vean cómo voy avanzando lentamente y la progresión y el paso del láser me avanza algunos milímetros. No es un corte franco como lo hemos visto previamente. Pero esto no quiere decir que no se pueda hacer el procedimiento, simplemente tener la paciencia de proseguir y no desesperarse. Estamos llegando al cuello. Ahí hago el corte lo más pegado a las fibras circulares. Voy generando toda esa liberación de la mucosa. Soy gentil en la progresión de este punto para poder tratar de hacer el mejor fenómeno hemostático a este nivel del cuello. Ahí voy a tratar de encontrar el plano posterior para poder ascender a esta nueva referencia que ya tengo de el nivel del cuello. Este punto es sumamente importante entender que el movimiento es hacia arriba, de abajo hacia arriba y no solamente hacia enfrente. O sea, donde tengo que terminar mi corte es justamente a la altura del cuello. Y ahí regreso, vuelvo a ascender. Vean cómo es lento ahorita la progresión. Vean cómo continúo esa curvatura y ese ascenso hacia el cuello. No, no solamente voy hacia adelante, porque si no generaría una subtrigonización. Ahí estoy explorando el cuello para tener una referencia real de la altura del mismo. Vean cómo son diferentes instrumentos y aquí la fijación de la fibra cuesta un poquito más de trabajo, por eso es que se mete y desaparece. Y ahí estoy lidiando un poco con este nódulo que les describo, que verán en la parte final de la cirugía. Ahí estamos haciendo el abordaje y el avance en el plano posterior. Ahí estoy hacia el lado izquierdo, ahí abajo justamente es donde se está quedando esa nodulación. Decidí avanzar en ese plano para poder terminar de liberar el lóbulo derecho y posteriormente regularizarlo. Vean cómo las características del tejido que se queda, la superficie es amarillenta. Seguimos, ya tengo ahí más clara la referencia de la altura del cuello, pero vean cómo la progresión, el avance es extremadamente lento. Ahí está la nodulación que dejé y ahí estoy encontrando esas últimas fibras que mantienen fijo el lóbulo derecho. Voy a terminar de cortar. Voy a llevar esta disección finalmente hasta el cuello para poder liberarlo por completo. Ahí todavía tengo un pequeño flap de la parte posterior que llega hasta el cuello. Ahí ya está liberado el lóbulo del lado derecho. Lo voy a luxar y voy a proseguir con la liberación del lóbulo izquierdo. Ahí esta luxación o movilización hacia la vejiga del lóbulo derecho me permite un mejor acceso y una mejor visualización del plano. Vean cómo la progresión de este lado es muchísimo más sencilla y avanzamos más hacia el cuello con un solo paso del láser. En algún momento, por estas características del tejido y lo fibroso del plano, sospechamos de la posibilidad de un cáncer de próstata.
al final el paciente después de los cuadros de sepsis urinaria nunca se mantuvo fuera de rango el antígeno y tenía una tendencia a normalizarse completamente. Vean cómo cada próstata es distinta. Esto es lo importante de estos videos, poderse dar la idea y vivir la experiencia de que no siempre el plano es igual y las cirugías son igual de sencillas. Hay algunas que requieren de más trabajo para poder lograr la enucleación y buenos resultados funcionales para el paciente. Ahí estamos llegando a un plano muchísimo mejor. Vean cómo hay sitios en donde la próstata estaba más fibrosa. Este es un plano que yo definiría como más normal. Y ahí tengo la referencia del cuello. Y vean cómo siempre mi movimiento es replicarlo una y otra vez. Ahí tengo una pequeña zona de subtrigonización. Ahí tenemos que ver finalmente dónde está unido nuestro lóbulo y empezar desde ese punto justamente la liberación. Ahí verán al final cómo regularizamos toda la cápsula. Ahí ya tenemos bien delimitado esa parte del lóbulo. Y ahí estamos terminando la liberación del lóbulo izquierdo. Me voy hacia el cuello y ahí tengo prácticamente el último pedículo en el radio de las 6. Es importante aquí tener la referencia de la altura del cuello para poder proseguir con el corte y liberación del adenoma en bloque. Vean cómo es impresionante lo lento que voy progresando. Son casos completamente diferentes, pero creo que son los más académicos en esta parte y sobre todo en esta liberación del pedículo de las 6. A veces es útil poder cambiar la disposición del lente y girarlo y poder tener esta disposición de la fibra en el radio de las 6. Pues tienen mucho mejor control y una mejor visión justamente de la superficie circular del cuello a este nivel. Seguimos la disección. Prácticamente estamos terminando de liberar. Vean, hasta esas fibras finales del cuello tienen una disposición que requieren de más pasos de la energía para poderlas liberar por completo. Finalmente libero el adenoma. Vamos a hacer una visión del esfínter. Ahí está completamente íntegro el esfínter, toda la longitud del mismo. Vamos a hacer la coagulación de la cápsula y sí me gustaría demostrarles y quédense para que puedan ver esas nodulaciones subtrigonales que a veces uno podría decir mejor la dejo, de uno de mis primeros casos de GreenLab y que me hizo esclerosis de cuello. Justamente fue en base a una nodulación subtrigonal que dejé, ¿no? Con el green es muchísimo más difícil poder sacar esas nodulaciones. No tenía la experiencia y la situación, la consecuencia que posiblemente se pudiera desencadenar por dejarlo. Lo pude haber vaporizado en su momento, pero no lo hice y hoy ya sé que hay que quitarlos por completo. Vean ese tejido fibroso que se mantiene adherido a la cápsula, hay que liberarlo por completo. Una vez liberado el adenoma, nos deja mucho más, una visión más franca de la circunferencia de la cápsula y nos permite regularizar estos remanentes o residuos de adenoma que persisten pegados a la cápsula. Hay que liberarlos, no hay que dejarlos
eso con el tiempo puede llegar a crecer y puede llegar a obstruir al paciente. Esta parte de aquí siempre es recomendable antes de enuclear tener muy bien la hemostasia del plano anterior. Una vez que ustedes zafan o liberan el adenoma hacia la vejiga, en ocasiones es complejo, sobre todo en las próstatas de gran volumen, poder alcanzar la superficie anterior del óculo, del hueco prostático. Ahí justamente todo eso es tejido que se quedó, ahí lo estamos viendo. Vamos a empezar a remodelarlo. Pareciera que no es mucho el tejido, pero ya verán que sí, justamente coincide con esa parte que les mencionaba que estaba demasiado fibrosa. Vean cómo se entierra, estamos trabajando prácticamente subtrigonales. Hay que quitarlos. Hay que ir haciendo ese abordaje circunferencial, tratando de liberarlo y encontrar el fondo del adenómero. Considero que muchas veces poder identificar el plano teniendo todo el adenoma dentro del óculo es bastante difícil. No es frecuente, sinceramente, encontrarlos, pero si los encuentran, creo que corten, avancen, liberen el adenoma y finalmente dense la oportunidad de quitarlos ya con un poco más de movilidad y certeza de dónde están trabajando, ya que el bloque del adenoma esté dentro de la vejiga. Es complejo, hay que estar orientado, hay que saber dónde están trabajando, la profundidad del corte, pero vean la bola, o sea, no es poco el tejido que logramos sacar de ahí. Pero imagínense sacar este adenómero con todo el bloque encima, pues no está fácil. Seguimos adelante. Hay que continuar en la disección. Eh, Paulatinamente vamos avanzando poco a poco y vamos liberando y teniendo un poco más de certeza de la superficie de cómo está adherido este adenómero. Vean cómo casi ya vamos liberándolo. Sigo cortando. Ya liberé una parte. Llego a tratar de vaporizarlo, el remanente que queda alrededor de ese orificio donde sacamos la nodulación. Continúo la coagulación. Seguimos. Vean cómo lo que busco es ese fenómeno de blanqueo.
Ahí hay otro nódulo. Prácticamente cuando se replican de un lado, se presentan del otro lado. Ahí estoy viéndolo. Vean qué tan cerca está del cuello de la vejiga. Justamente la misma maniobra. Vean, uno diría, ay, ¿qué tanto es eso? ¿Para qué lo quito? Hay que quitarlos. Esa es mi recomendación. Es complejo, no se desesperen. Es cuestión de paciencia, ir cortando y poder identificando, moviendo, teniendo una mejor disposición de la visión, pero hay que hacerlo con extremadamente cuidado porque finalmente en donde está adherido a la cápsula es una proyección profunda. Y es una zona en donde finalmente se adelgaza significativamente la zona periférica. Vean cómo vamos circunscribiendo esta nodulación. Ahí tengo un mejor plano posterior del adenómero. Trato de hacer ahí una disección circunferencial del mismo y ahí voy avanzando, pero vean el avance de este tejido, de este corte es lento, ¿no? O sea, no es lo que estamos habituados a ver. Las próstatas que podemos decir promedio tradicionales, es mucho más lento el avance. Estamos terminando de liberar el adenómero. Le estamos dando la vuelta y finalmente lo liberamos. Ahí todavía hay un pequeño pedazo. Yo siento que esto con el adenoma dentro del óculo hubiera sido muy complejo y difícil y hubiéramos perdido mucho tiempo. Ahí está. Ahí está el otro que sacamos. Y finalmente vamos a proseguir con la morcelación. Concluyo este video a este nivel. Son 10 minutos más que tengo aquí justamente que veo que dura aún la morcelación, pero creo que prácticamente estamos por acabar. Vean cómo vuelvo a regularizar. Encuentro ese plano para homogenizar un poquito más la superficie de la cápsula. En esas zonas en donde veíamos que costaba un poco más de trabajo la disección, y vean que sí es una cantidad significativa de tejido lo que estamos terminando de liberar. Exploren, revisen. Si consideran que hay restos de adenoma, traten de explorar, utilicen la energía y aprovechen ese poder de disección del olmio para poder identificar esas zonas de tejido residual.
Estamos terminando la hemostasia. Voy a dejar que corra el video hasta que finalmente se ponga oscura la pantalla en el momento en el que vayamos a morcelar. Aquí todavía creo que regularizamos un poquito más este sitio y esta parte de adenoma que queda de forma residual, vean. Es una próstata laboriosa, es una próstata con un plano menos definido, más fibrosa. Pero lo importante no es qué tan amplio se ve el óculo, perdón, sino más bien que no quede remanente de tejido adherido a la cápsula, ¿no? Todos estos es importantísimo terminar de nuclearlos y no dejar este tejido, porque este tejido a la larga puede volver a crecer y a obstruir al paciente. Estaba explorando y viendo un poquito la proyección de hasta dónde llegaba este tejido. Posiblemente en el desarrollo del plano posterior me quedé corto y justamente no pudimos delimitar con precisión este plano. Pero ahí vean cómo trato de hacer esa línea de disección y poder avanzar en dirección hacia el cuello. Seguimos esa liberación. Vean cómo no era poco el tejido que se había quedado, pero es cuestión de paciencia y de decir hay que quitarlo. La progresión es lenta, ese tejido es más duro, por decirlo de alguna forma. Pero todo, y sobre todo en este paciente, ante la posibilidad de tejido residual y procesos infecciosos repetitivos, es que decidí ser lo más agresivo y poder eliminar completamente el adenoma. Vean cómo ahí es más franco el avance y estamos terminando de liberar por completo ese fragmento de adenoma. Vean cómo no era cualquier cosa. Creo que ahora sí el plano es mucho más nítido, más homogéneo. Es laborioso, pero bueno, al final esto se traduce en un resultado significativamente mejor para el paciente y el riesgo de que estos adenomas o segmentos de tejido residual no vuelvan a crecer y a obstruirlo con el tiempo. Justamente lo que se describe en los grandes centros de referencia a nivel mundial, que el eliminar por completo el adenoma traduce un éxito y una tasa de reintervención extremadamente baja. Este es un plano capsular tradicional en donde prácticamente es un plano fibroso, es un plano coherente en toda la circunferencia. Estoy terminando de hacer la hemostasia. Este paso es fundamental. En la hemostasia tratar de circunscribir y recorrer con la superficie de la fibra la circunferencia completa del cuello vesical. Agradezco su paciencia. Considero personalmente que este fue un caso bastante académico, en donde podemos tener la certeza de que finalmente
Una vez enucleado el adenoma, podemos tener la visualización de que puede quedar fragmentos residuales y poder eliminarlos por completo. Seguiré subiendo algunos casos. Les adelanto que acabamos de operar un paciente con una próstata de 180 gramos que ya tenía el antecedente de una vaporización con láser verde, una próstata muy grande. Primordialmente verán que en esa próstata el sangrado va a ser lo que llame la atención y lo que finalmente fue más arduo la progresión en controlar esos vasos de gran calibre que nos encontramos. Agradezco mucho su atención, agradezco su apoyo, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios o sus dudas en los comentarios y los estaré contestando. Hasta la próxima.